ya con algunas ideas a fines del siglo XIX, ¿no? Los representantes máximos, Franz von Liszt y Welling. Estos son autores alemanes. ¿Qué decían ellos? Que el delito se equiparaba a otros fenómenos que se dan en nuestra realidad y que lo esencial era tomar en cuenta leyes de la naturaleza, ¿no? Es decir, un aspecto importante de que todo fenómeno tiene una causa. Si hay una causa, hay un efecto, ¿no? Entonces, una concepción que nos lleva a algo mecánico, ¿no? Un resultado va a darse porque hay una causa. Entonces se dio mucha importancia al resultado dentro de esta corriente, ¿no? Se puso mucha importancia en el desvalor del resultado, es decir, sancionar un resultado que sea lesivo para el ordenamiento jurídico. Si había un resultado lesivo, pues debía haber una sanción. No se analizaba tanto la acción en sí misma, de qué manera se dio, o si realmente hubo o no voluntad en el sujeto que realizó la acción. Lo más importante, les reitero, entonces, era el resultado. Y se tenía que establecer un nexo causal, es decir, una ligazón, una relación entre la acción y el resultado. Esta corriente rigió bastante tiempo, pero a mediados del siglo pasado surgió el finalismo, con otro autor alemán, Welsel. Siempre en el derecho van a escuchar, sobre todo en el derecho penal, que han tenido mucha importancia los autores alemanes, ¿no? Hay mucha corriente doctrinal alemana sobre el estudio del derecho penal. Entonces, Welsel, es decir, otro autor alemán, planteó que la finalidad debería ser estudiada y que tenía mucha importancia dentro de la acción. Es decir, ya toda acción que se realiza para este autor tiene una finalidad, ¿no? Si una persona mata, ya en la acción de matar ya llega una finalidad, no como en el causalismo que nos planteaba esto de las finalidades o la intencionalidad más bien del sujeto cuando se estaba estableciendo la culpabilidad. Recordemos que hay elementos, ¿verdad?, del delito. Recuerden, vamos a ver un segundo para que vayamos recordando, o alguien puede señalar a ver cuáles son los elementos del delito. Hagamos un paréntesis acá. ¿Alguien puede señalar cuáles son los elementos? ¿Recuerdan? O si no recuerdan, a ver, vamos a ir viendo. Voy a un segundito dejar ingresar esta persona más. Ya. Entonces, habíamos hablado de que todo delito tiene elementos, ¿no? Estos. Habíamos dicho elementos genéricos, la acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad. Entonces, los causalistas, para establecer ya responsabilidad en el sujeto, la intencionalidad, la estudiaban en el elemento culpabilidad, ¿sí? Después de ver la acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la intencionalidad del sujeto la veían en la culpabilidad. Contrariamente, los finalistas, ya desde la acción, que es la base, habíamos dicho, para un delito, desde la acción ya consideran que el sujeto tendría una intencionalidad, y por eso se habla de finalidad. ¿Qué finalidad persigue el sujeto? ¿No? Entonces hicieron un cambio radical en el estudio de los elementos del delito. A ver, volvamos entonces donde estábamos al final. Respecto a las escuelas. Estábamos hablando del finalismo, ¿verdad? Entonces, les decía que el finalismo plantea que ya en la acción hay una finalidad y por eso
da mayor importancia a la acción, ¿no? Se debe analizar, nos plantea esta escuela, primeramente la acción, si ha habido finalidad, qué finalidad ha habido, para después analizar los demás delitos. Desde la acción ya se tiene que estudiar la intencionalidad del sujeto, no al final de ver los elementos, sino más bien al principio, ¿no? Y bueno, entonces eso es lo que plantea esta corriente dentro de la teoría del delito. Veamos otra corriente. Y después ya sobre esto del finalismo vamos a ir incidiendo cuando hablemos veamos todos los elementos, eso les quiero aclarar. El abolicionismo es otra corriente bastante ya actual, que claro fue surgiendo también después de la Segunda Guerra Mundial, pero tiene trascendencia porque esta escuela planteó que el derecho penal en realidad de manera general debería desaparecer, deberían ser los conflictos atendidos de manera negociable, ¿sí? Es decir, no debería llevarse inmediatamente al ámbito del poder punitivo, así fueran conflictos graves. Primeramente deberían negociarse. Esa es la esencia de esta corriente, ¿no? Y por tanto, pues ese estudio de los elementos del delito no tendría tanta trascendencia mientras no se negocie más bien el conflicto, ¿sí? Por otra parte, tenemos el derecho penal mínimo, es otra corriente también que tiene incidencia sobre la teoría del delito, que plantea no que desaparezca el derecho penal, pero que se transforme el derecho penal, que se reduzca el derecho penal, ¿sí? Y que más bien este derecho penal sea un instrumento para proteger al ciudadano frente al poder que tiene el Estado, ese poder grande, omnímodo, que en muchos estados se da, de sancionar al individuo. Y dentro de esa reducción del sistema penal, pues tendría que verse la teoría del delito, tomando elementos de la corriente finalista sobre todo. ¿Bien? Y otra corriente que está muy vigente en el mundo actualmente es la del funcionalismo sistémico, con estos autores alemanes, Roxin y Jacobs, ¿sí? Que nos plantean estos una vuelta al normativismo, un poquito complicado ahora les va a parecer, pero mientras vayamos avanzando más los temas ya se van a ir dando cuenta cuando veamos los elementos del delito, ¿ya? Que nos dice que se debe volver al normativismo, es decir, debe ponerse de relieve la norma, qué es lo que plantea la norma respecto a los delitos. Y debe darse mucha importancia a la política criminal, ¿no? La política criminal debe ser lo que estructure todo el componente jurídico. Y esta visión, claro, tiene o relieva bastante las ideas político-criminales porque estos autores alemanes han sido cuestionados en determinado momento porque se ha señalado que habían estado apoyando en la Segunda Guerra Mundial la posición alemana, ¿no? Para que se utilizara también el derecho penal en favor de la posición pues radical que tuvo Hitler, ¿no? Aunque claro, hay otros autores también que defienden, ¿no?, esa posición, pero muchos acusan sobre todo a Jacobs, ¿no? Y bueno, de todas maneras, se están aplicando muchos de estos componentes del funcionalismo a nivel mundial y algo también en nuestra legislación se ha asumido. Otro componente que toma en cuenta esta corriente
es la prevención especial, ¿no? Entonces dice que debe haber una prevención especial sobre todo, sin desmerecer obviamente la prevención general, pero pone un énfasis en la prevención especial. Todo ello, ¿por qué? Porque dice se debe fortalecer la confianza en el sistema que se establece en el Estado, mediante una ratificación simbólica de la vigencia de la norma. Es decir, muchas normas no necesariamente tendrían que aplicarse, sino que el solo hecho de que se establezcan unas sanciones a través de esas normas, entonces ya cumpliría elementos de prevención para el ciudadano. Porque hay corrientes que implica o que señalan que pues muchas normas no deberían estar presentes dentro del derecho penal, pero esta corriente dice sobre todo tiene que ejercer una función simbólica, es decir, que el ciudadano esté prevenido y que sea un elemento de prevención. Bien, prevención para la ciudadanía. Bueno, luego de esto, lo que nos corresponde en realidad ya de manera más detallada es ingresar a este otro tema. A ver, vamos a ver. Bueno, este no es justamente del que estamos saliendo. Vamos a ingresar a ver, chicos, chicas, ya los elementos del delito. Ya hemos, hace un momento, les mostraba para un recordatorio ese esquemita, ¿verdad?, de en qué forma están establecidos los elementos del delito. Y la teoría del delito, les había dicho, la teoría analítica, busca analizar los elementos del delito estableciéndolos a manera de filtros o niveles, ¿no? Y dentro de esos niveles tenemos como primer nivel o en la base del estudio está la acción, luego viene la tipicidad, luego la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad. ¿Alguien recuerda el concepto analítico de delito? A ver, que lo habíamos mencionado. ¿Cuál sería el concepto analítico de delito? Antes de comenzar con el tema en sí. Vayan interviniendo. A ver, ¿quién recuerda? Nadie recuerda ese concepto analítico. Hoy día están muy calladitos. Han decidido ponerme al hielo, chicos, chicas. Díganme la razón. A ver. ¿Ya están viendo la diapositiva? Todavía creo que no, ¿no? ¿Les estoy compartiendo o les estoy compartiendo ya? No, doctora, no se observa. Se ve, doctor. Ahora sí. No veo ahora. Bueno. Esto no. Vamos a salir de acá. Les voy a compartir el otro tema, este. Pasa lo mismo. Ya, nos vamos acá. Ahora sí, ya pueden ver, ¿no? Entonces les decía, ¿alguien recuerda el concepto analítico de delito? A ver, mientras ingresamos acá. ¿Nadie recuerda? A ver, quizás Silvio José Estrada. ¿Recuerdas el concepto analítico de delito o no lo recuerdas? Si no lo recuerdas, dilo, no hay problema. Porque ya va a ser parte del estudio. No. ¿No? Doctora, no recuerdo. Ya. A ver. Entonces, Doctora, el delito, que me acuerdo, no era, el delito no es una conducta, es una conducta antijurídica que puede ser, que tiene una pena, que es punible. Ya, Rodrigo, bueno, ese no es el concepto analítico, pero sí es un concepto de delito que podríamos dar.
¿no? Entonces, a ver quién más estaba queriendo participar. Natalia, o quién más era, a ver qué. Ya, Natalia, y después te cedo la palabra, Sergio, ¿no? Sí, doctora. Ya, a ver, Natalia. Para mí un delito es una acción antijurídica que se puede culpar y es punible. O sea, estos elementos son importantes para una relación lógica, para presenciar y formar que es un delito. Si no, de lo contrario, no sería un delito. Ya, muy bien, Natalia, te vas acercando al concepto analítico, aunque algún elemento te faltaría. Sergio. Doctora, es una acción, es una conducta antijurídica, obviamente, que la ley le pone como pena. Ya, que la ley sanciona con una pena. La ley sanciona, sí, exacto. Ya, bueno, me han dado conceptos más genéricos de delito, pero si vamos recordando el concepto analítico de delito, habíamos dicho que nos manifestaría que el delito es una acción típica, antijurídica, culpable y a veces punible, ¿no? Les reitero, es una acción o conducta típica, antijurídica, culpable y a veces punible. ¿Por qué razón vamos señalando implícitamente los elementos? Porque este concepto nos permite analizar el delito en sus diferentes componentes. Cuando decimos acción, estamos refiriéndonos al primer elemento, ¿no? Acción o conducta. Si decimos es una conducta típica, nos estamos refiriendo ya implícitamente al segundo elemento, que es la tipicidad. Luego señalamos acción o conducta típica antijurídica, ya estaría contemplado el tercer elemento, que sería la antijuridicidad. Y luego señalamos acción típica, antijurídica y culpable, entonces ahí nos referimos al siguiente elemento, que sería la culpabilidad, ¿no? Entonces, además decimos, a veces punible. Y ahí estaría un último elemento que no siempre se exige, la punibilidad. Bien, entonces por eso es importante, no sé si les había dicho, pero ahora les digo, lo único que quiero que aprendan de memoria en la asignatura es ese concepto. Pero ¿con qué finalidad? No aprender porque sí nada más, ¿no? Sino porque si dominamos ese concepto, no aprendemos ese concepto analítico, fácilmente ya sabemos qué elementos tiene, ¿sí? Entonces, eso les voy a pedir, ¿ya? Han de revisar ese concepto que además no es tan complicado para podérselo aprender, ¿sí? Bien. Entonces, en función de ese concepto analítico que nos da ya la referencia de todos los elementos, vamos a analizar el primer elemento, que es la conducta, ¿ya? La conducta humana que muchos autores, sobre todo los clásicos, mencionan como acción, ¿sí? Pero autores más modernos prefieren utilizar el término conducta porque conducta nos va a llevar a ver dos formas, que una es la acción propiamente y otra es la omisión, ¿sí? Que enseguida comentamos. Entonces, conducta englobaría acción y omisión. Pero para los autores clásicos, pues igual dentro de la acción estaba la acción propiamente dicha y la omisión. ¿Ya? Bueno, veamos primeramente qué es la conducta. ¿Qué entendemos por conducta? Cuando hablamos de conducta, debemos entender que hay una voluntad humana exteriorizada. Esa es la conducta. Entonces, la voluntad humana exteriorizada. ¿Ya? ¿Qué significa eso?
que hay algo en el fuero interno de la persona, ahí está la voluntad, en el fuero interno, en su interioridad de la persona, en su mente, la voluntad, pero para hacer conducta o acción, vamos a utilizar como sinónimos por ahora conducta y acción, para que haya acción o conducta, esa voluntad no se puede quedar dentro de la interioridad del sujeto. Tiene que salir de la mente del sujeto al mundo exterior, ¿sí? A la sociedad. Y solamente cuando hay esa voluntad humana que se exterioriza, podemos hablar de conducta o acción. Caso contrario, no podemos afirmar que hay acción. No puede haber acción solamente con los pensamientos, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces tiene que ser exteriorizado. Ahora bien, también se suele decir que es un hecho humano voluntario, ¿no? ¿Por qué? Porque va a realizar una persona y va a tener una voluntad. Enseguida vamos a diferenciar también hecho de acción, pero de manera general se suele utilizar también esa forma, ¿no? Hecho humano voluntario. ¿Qué elementos tiene la conducta, por tanto? De manera general puede tener estos dos elementos, la voluntad y la exterioridad o manifestación de la voluntad al exterior, ¿sí? Voluntad, reitero, y manifestación de la voluntad al exterior o exterioridad. Hace rato hablábamos de los finalistas. Para los finalistas, esa manifestación de la voluntad tiene que tener una finalidad. Pero bueno, ya ingresando dentro de esa corriente específica, ¿no? Ahora estamos hablando de manera más general, no estamos solo dentro de una corriente, entonces por eso simplemente podemos decir manifestación de la voluntad al mundo exterior o exterioridad como segundo elemento. Bien, si solamente habría voluntad, no podemos afirmar que hay conducta humana. O si solo hay exterioridad sin voluntad, ojo, si hubiera algo que realice el sujeto pero no ha tenido voluntad, entonces tampoco habrá conducta. Esto es fundamental. Ya estos temas son muy importantes, así que yo les pido que pongan bastante atención. ¿Qué formas de conducta existen? Existen dos formas. Hace un instante les estaba ya adelantando, ¿no? La acción y la omisión. Son como, diríamos, dos caras de una medalla o de una moneda, ¿sí? Ambas son conducta, tanto la acción como la omisión. Pero la acción tiene unas características y la omisión otras. Entonces, ¿la acción en qué consiste? La acción consiste en un hacer, ¿sí? Se suele denominar también conducta positiva. ¿Por qué? Porque consiste en un hacer del sujeto. El sujeto hace algo. ¿Y qué hace? Hace lo que la norma prohíbe. Estamos, recuerden, dentro del campo penal, ¿verdad? Consiste en hacer algo que la norma prohíbe. La norma, ejemplo, dice, no matarás. ¿Y qué hace el sujeto? Mata. ¿Sí? Entonces está vulnerando una norma prohibitiva. ¿Se entiende hasta acá? Si no, me van cortando, chicos. ¿Ya? Bien, entonces decíamos que la acción consiste en un hacer. Ahora, ¿cuál es la otra forma de conducta? Les había dicho la omisión. ¿La omisión en qué consiste? En no hacer lo que se debe hacer. Reitero, no hacer lo que se debe hacer. Si la norma dice, por ejemplo, debes pagar impuestos, si no se te va a sancionar, ¿verdad? Y resulta que, pues, X persona no paga los impuestos. Entonces está omitiendo, ¿ya? No está haciendo lo que debe hacer.
No es cualquier omisión, desde ya, ¿no? No consiste simplemente en no hacer, sino no hacer lo que se debe hacer, les reitero, ¿ya? Que la norma exija que se tiene que hacer. En este caso, lo que se vulnera es una norma imperativa. La norma se va a denominar imperativa. ¿Por qué razón? Porque está imponiendo hacer algo, está obligando a que el sujeto haga. Es lo contrario de lo anterior que habíamos dicho en el ejemplo que les ponía de matar, ¿verdad? En ese caso la norma más bien prohíbe, dice no debes matar. En este caso la norma dice debes hacer. Con el ejemplo que les puse, debes pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, por eso es una norma imperativa y el imperio de la ley. ¿Bien? Y si una persona no hace lo que dice que se debe hacer, pues está omitiendo, omite. ¿Bien? Esas son las formas de conducta. Ahora, lo que tenemos que tener también en claro en este punto es que no es lo mismo acción que resultado. ¿Ya? No es lo mismo acción, les digo, que resultado. ¿Alguien se anima a decir qué diferencia habrá entre una acción y un resultado? Y quizá hasta con un ejemplo pueden poner. Yo, doctora. A ver, por favor, José Antonio, adelante. Un ejemplo de asesinato. La acción es que lo matar, pero no ha logrado cometer su cometido. Sí, más o menos, doctor. Ya podemos decir. Ahí entonces ya no habría resultado, porque si lo quiere matar y no lo ha logrado matar, bueno, habría un resultado parcial quizá porque ha quedado herido, supongamos, ¿no? Pero como la norma dice que no debe matar y él quiere matar y dispara, lo que tendría que ser es que el resultado sea la persona muerta y la acción, el disparar. Supongamos el arma de fuego, porque ya estoy pensando en un arma de fuego, porque hay otras formas también de matar a una persona, ¿verdad? Lastimosamente. Pero la acción sería pues eso, ¿verdad? Apuntar un arma de fuego, disparar, o en otro caso agarrar un arma blanca, un puñal, supongamos, introducir en el cuerpo de la persona. Esa sería la acción. Y el resultado sería la persona muerta, tratándose de un asesinato, un homicidio. ¿Sí? Porque claro, hay otras conductas también, ¿no? Hay otros delitos, pero lo estamos poniendo como el más fácil que se puede entender. Entonces, en ese caso de un homicidio, pues el resultado va a ser la persona muerta y la acción va a ser disparar el arma de fuego, como un ejemplo. Por tanto, no es lo mismo acción que resultado. A veces tendemos a confundir. Hay algunos tipos penales, sí, que la acción y el resultado al mismo tiempo se producen, pero eso ya vamos a ir viendo con más calma más allá. Sí, pero por regla general, la acción se diferencia del resultado. Entonces, es importante para que vayamos avanzando saber la diferencia, ¿no? La acción sería como la causa y el resultado la consecuencia, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo. Bien. Vamos estableciendo ahora también otros aspectos fundamentales. ¿Qué cosa no constituye conducta? ¿Qué aspectos no constituyen conducta? Primeramente, los pensamientos o ideas. No son conducta. Ya les había dicho. Si por ejemplo, a ver, pienso matar a X porque lo odio profundamente, ¿no? Y que lo voy a matar, qué sé yo, disparándole un arma de fuego. Pero resulta que no hago nada, solo pienso, ¿no? Porque estoy odiándolo en este momento, ¿sí? Ese pensamiento o idea no es conducta. Recuerden, para que haya conducta debe haber voluntad, pero además debe exteriorizarse la voluntad, ¿verdad? Debe salir al mundo exterior, yo debo ya hacer algo. Entonces, si solo es pensamiento, no es conducta. Por muy grave, por muy lesiva que sea
esa idea que tenga o ese pensamiento, ¿no? Por más que, supongamos, no solamente quiero matar a esa persona con un arma de fuego, quiero torturarle, no sé, ¿verdad? Por muy lesivo que sea ese pensamiento, pues no es conducta, mientras no se exteriorice. En épocas pasadas, durante la Edad Media, más atrás, también en la historia, pues se sancionaban los pensamientos, ideas, ¿no? Se acusaba a una persona de haber pensado esto, de haber querido hacer el otro, y ya se le sancionaba, o a través de tortura se le hacía confesar un pensamiento. Entonces, ello ya no existe. Hemos visto que hay diversos principios limitadores del poder penal, ¿verdad? Y el principio de exterioridad, precisamente, pues nos trae todo esto, que los pensamientos o ideas no son punibles, no son sancionables. Tiene que haber una conducta, tiene que haberse exteriorizado la voluntad exterior. ¿Bien? Ahora, por otra parte, hechos humanos involuntarios. Hace un instante decíamos que algunos doctrinarios dicen la conducta es un hecho humano voluntario. ¿Por qué razón? Porque pueden haber dos clases de hechos humanos, unos que sean voluntarios y otros que sean involuntarios. Cuando sucede un hecho en la realidad por una persona y que voluntariamente lo ha realizado, ahí podríamos hablar de conducta. A ver, volviéndoles a poner el ejemplo. X quiere matar a Y, entonces busca un arma de fuego, apunta y dispara, quitándole la vida. Este es un hecho humano voluntario, la persona ha querido, ¿verdad? Y exteriorizado esa voluntad. Pero puede haber un hecho humano involuntario, que vamos a ver después varios ejemplos, pero por ahora, a ver, podemos poner un ejemplo. Resulta que una persona es hipnotizada profundamente porque es susceptible a que se le hipnotice, y entonces le hipnotizan a esa persona y el hipnotizador le ordena que vaya y mate a Z. Ese sería un hecho humano involuntario, ¿sí? Porque la persona no está controlando su voluntad pese a que está realizando ese acto, ¿verdad? Pero penalmente no se va a considerar acción porque no hay la voluntad. Entonces no constituye conducta o acción un hecho humano involuntario. Hay otros casos más que después los vamos a ir viendo. ¿Bien? Por otra parte, los hechos de los animales tampoco constituyen conducta. En siglos pasados sí se sancionaba y actualmente todavía remotamente ustedes alguna vez han debido escuchar y van a escuchar quizá en algún lugar, en algún otro país que se sancionan los hechos de los animales, ¿no? Que se ha condenado a un burrito, escuché hace 2 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero el derecho penal garantista, ese derecho penal que asume la esencia del derecho penal liberal, de ese programa de derecho penal liberal, pues ya establece que los hechos de los animales no son conducta. ¿Por qué? Porque la conducta debe realizar un ser humano, no un animal. Entonces no se puede considerar conducta y por tanto tampoco sancionar a un animal por lo que haga. ¿Sí? Luego tenemos los fenómenos de la naturaleza. Supongamos que está pasando una persona por la calle y le cae la rama de un árbol y le quita la vida o lo lesiona. Para no ser tan radical, solo poner ejemplos de muerte, ¿no? Pongamos que le ocasiona una lesión gravísima, ¿sí? Muy grave. No se puede castigar al árbol, no se puede sancionar al árbol, ¿sí? Entonces, hechos de la naturaleza no son conducta. O sucede un terremoto, muere mucha gente, no se puede sancionar al terremoto, ¿no? O un tsunami, no vamos a sancionar al tsunami. Entonces salen del ámbito del derecho, no constituyen conducta. Y otro aspecto, los hechos de las personas jurídicas. Esto es importante porque hay corrientes actuales ya que
están haciendo ingresar a las personas jurídicas dentro del ámbito penal, pero no realiza la persona jurídica como tal el hecho. Pueden realizar algunos componentes, algunos miembros de la persona jurídica, pero no la persona jurídica como tal. Por tanto, los hechos de las personas jurídicas no constituyen conducta. ¿Ya? Más allá un poco esto vamos a ir también aclarando. Bien, lo que se va a sancionar van a ser a las personas, o a veces va a haber sanciones civiles, administrativas, pero no penales. Bien. Entonces, en conclusión, ¿quiénes realizan conducta? Las personas humanas cuando exteriorizan una voluntad. Bien. Ahora vamos a ver en la omisión que hay a su vez clases de omisión. ¿Sí? Hemos dicho que hay dos formas primeramente de conducta, ¿verdad? La acción y la omisión. Y hemos aclarado que la acción consiste en hacer y la omisión en no hacer. Dentro de la omisión podemos encontrar a su vez otra clasificación que es generalmente aceptada, ¿no? En omisión propia y en omisión impropia. La omisión propia nos lleva a los delitos de omisión denominados de omisión pura o propia. Y la omisión impropia, también que se denomina comisión por omisión, nos lleva a los delitos de omisión impropia o de comisión por omisión. Primeramente veamos la omisión propia. La omisión impropia es un poquito más complicada, enseguida hablamos. La omisión propia consiste en la mera infracción del deber jurídico de actuar. Es decir, comete omisión quien no cumple la obligación que le establece el ordenamiento jurídico para hacer algo, para actuar. Y estas conductas están establecidas de manera expresa en el Código Penal, en los códigos penales. Por ejemplo, la evasión de impuestos. Otro caso puede ser la omisión de socorro para determinadas personas, ¿sí? Entonces, está establecida de manera expresa en el código. Dice la persona que no pagar impuestos, por ejemplo, ¿no? O que omitir impuestos será sancionada de tal manera. O la persona que omitiere socorrer a otra será sancionada también con tal pena. Entonces, está establecida de manera expresa en el Código Penal. Y no son muchos los delitos de omisión propia. Son pocos. La mayoría de los tipos penales, es decir, de las conductas que están en el Código Penal, pues se refieren a conductas más bien de hacer, ¿ya? Son conductas de acción, no de omisión. Son pocos los casos de omisión. Bueno, pero los que están establecidos se refieren a la omisión propia. Tenemos, por otra parte, la omisión impropia. Es la otra forma de omisión. ¿En qué consiste la omisión impropia, o llamada comisión por omisión? En generar un resultado prohibido, no realizando algo que establece el ordenamiento jurídico en general, ¿sí? Pero que la persona tiene una posición de garante. A ver, les voy a poner el ejemplo clásico, así para que ya vayan comprendiendo, porque de manera bastante abstracta se establece la definición de la omisión impropia. El ejemplo clásico de omisión impropia es la madre que deja de amamantar a su bebé y a consecuencia de ello el bebé muere. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Hay un resultado lesivo, hay un resultado prohibido, ¿no? Porque no se debe quitar la vida a nadie, ¿verdad? Pero no hay una tipificación especial, no dice en el código específicamente la madre que dejar de amamantar a sus bebés y muere el bebé será sancionada.
no dice, sino que el ordenamiento general establece que toda madre tiene la obligación de cuidar a su hijo, como también, claro, establece por otro lado que los padres igual tienen que cuidar de sus hijos, ¿verdad? Los papás. Entonces, hay una obligación general, pero se produce un resultado, entonces, amerita una investigación. En este caso particular, sí, porque no cumplió sus deberes el sujeto, murió ese bebé. Y les decía que tiene que haber una posición de garante. Hay posiciones de garante que también de manera general el ordenamiento establece. Si dice que tiene la obligación de cuidar a su hijo, está asumiendo ya una posición de garante por ley, esa persona, esa mamá, ¿no? En el ejemplo que dábamos, la mamá tendría la posición de garante, debe garantizar, cuidar que esa vida se lleve de la manera mejor dentro de la sociedad, la vida de su bebé, ¿verdad? Entonces hay una posición de garante. Pero en estos casos de omisión impropia, comisión por omisión, no hay tipos penales particulares. Lo que se establece es una norma básica en la parte general del Código Penal, que es el artículo 13 bis en nuestra legislación. Es decir, hay una norma general y cuando se dé un caso que no esté expresamente señalado en la ley, pero se haya generado un resultado lesivo, en este ejemplo la muerte, decíamos, entonces, ¿qué tendrá que hacer el juzgador? Pues analizar en base a 3 componentes. Primero, que se haya producido un resultado prohibido. Luego, que haya una causalidad hipotética y que haya una posición de garante. El resultado prohibido ya les indicaba, ¿verdad? Un resultado lesivo que se presente en la sociedad una muerte, una lesión, como ejemplos. Ese es un resultado prohibido. No está bien lesionar a una persona, no está bien quitarle la vida, ¿verdad? Toda muerte que sea ocasionada, pues tendría que sancionarse posiblemente, ¿no? La causalidad hipotética, ¿a qué se refiere? Que el juzgador tendría que plantearse si hubiera cumplido su obligación el sujeto, ¿se habría producido este resultado? Si no ha cumplido, por eso se ha producido este resultado. Entonces, hipotéticamente, es decir, él analiza, el juzgador, ¿no? Analiza y ve las posibilidades, ¿no? En el ejemplo, si la persona dejó de amamantar, ¿verdad? Y murió, tendrá que plantearse, si hubiera amamantado a su bebé, hubiera muerto el bebé. Entonces, si se determina que sí, posiblemente ya se está ingresando una omisión propia, ¿no? Y luego la posición de garante que les decía es un tercer componente que el juzgador tendrá que analizar y ver, a ver, sí, la legislación dice que esta persona tiene que cumplir estas obligaciones, ¿no? De cuidar a sus hijos. Entonces, está en posición de garante. No todos tienen esa posición de garante. Hay determinadas personas, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, un amigo de la mamá, una amiga de la mamá no tiene esa posición respecto al bebé, ¿verdad? No tenía la obligación de cuidar al bebé. Entonces no tendrá la posición de garante. El juzgador verá si hay posición de garante. Y por eso hay varias fuentes de la posición de garante, hay varias teorías, ¿no? Hay unas teorías formales, por ejemplo, que nos dicen que la ley es una fuente. En el ejemplo que les ponía, esa sería la fuente, la ley. Si la Constitución Política del Estado dice que los padres, madre, mamá y papá tienen la obligación de cuidar a sus hijos, ya sea de manera conjunta o separada, eso es lo de menos, pero tienen la obligación, entonces la fuente es la ley, tendrá que ver el juzgador, ¿no? Ahí ya se está estableciendo la posición de garante, debe garantizar la persona el cuidado de ese bien. En otros casos hay contratos,
Por ejemplo, podría ser que una persona contrate a una niñera y para que cuide a un bebé, y el bebé resulta que, supongamos, rueda las gradas, se cae de las gradas, de las escaleras, y se lesiona gravemente. Entonces, también podría ser un caso de omisión impropia, y sería la fuente el contrato, ¿verdad? Contrato de la familia para que cuidaran al bebé. En otros casos puede haber acciones también peligrosas, ¿no? En determinados casos, por ejemplo, un médico que tiene la obligación de velar por el paciente, una enfermera, ¿no? Y si no cumple, entonces podría darse el caso. O a veces, supongamos, en una fábrica se tiene que dar las condiciones a los trabajadores, y si no se dan esas condiciones, también podría ser una fuente de omisión, ¿sí? En estos casos la persona directamente no está queriendo que muera la persona, ¿verdad? En el ejemplo que les puse, la mamá podría darse también el caso, ¿no? Pero no necesariamente tendría que ser que quiera matar a su bebé, pero si no cumplió su deber, se descuidó, se salió a pachangar, qué sé yo, y resulta que el bebé murió, entonces estaba en posición de garante y deberá responder, ¿no? Esos casos son los de omisión impropia. Y ya más allá también un poquito vamos a profundizar. Bien, se ha entendido la diferencia entre omisión propia y omisión impropia, y para ir cerrando la clase, chicos, chicas, y si no, claro, también igual en la siguiente clase podemos ir un poquito más comentando. Como primera diferencia, mientras ya todos, supongo que ya se han anotado, ¿no? Han anotado su asistencia. Pero igual, todavía tienen tiempo, vayan anotándose. La diferencia esencial está en que en los casos de omisión propia hay un tipo penal establecido, es decir, está establecida la conducta de manera expresa en el Código Penal en la parte especial, es decir, en cambio en los casos de omisión impropia no está establecida esa conducta como tal. El juzgador tiene que analizar y ver si hay esos componentes y recién determinar si ha habido omisión o si no ha habido omisión, ¿no? Omisión impropia en este caso, o llamada comisión por omisión también, ¿no? Entonces, esa es la primer gran diferencia. Luego ya vemos en los elementos, ¿verdad? De estos elementos de posición declarante, de causalidad hipotética, etcétera, no se exigen en la omisión propia. ¿Bien? Bueno, por esta vez vamos a enviar una vez más el formulario. Voy a pedir a nuestra ayudante, ¿ya? Que envíe nuevamente el formulario porque algunos no se han anotado. Bien, ¿ya se anotaron casi todos, chicos, chicas? ¿O hay algunos que todavía no se han anotado, no se han registrado? Ya les he enviado nuevamente, Andrea. Buenos días, no puedo ingresar para registrar. Nuevamente ha mandado Andrea, entonces ahora sí. Bien, chicos, chicas, entonces, si no hay ningún comentario, un poquito lean, revisen el material y la siguiente clase, pues, comentamos si es necesario esta parte. Bien, vamos a concluir la clase de hoy acá y luego vamos a continuar ya con otro elemento, pero les reitero, si hubiera algo sobre este tema, lo comentamos. Bueno, hay todavía. Vamos a ir comentando la siguiente clase. ¿Bien? Que les vaya bien, chicos, chicas. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chao, chicos. Chao, chao. Un gusto. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos.